Bienvenidos a los hermanos en esta noche. Dios bendice sus vidas. Vamos a continuar con la enseñanza. Venimos todos estos miércoles de varios meses ya hablando acerca de la iglesia, la vida de la iglesia, cómo está constituida. Y hemos culminado el miércoles pasado con las 3 marcas de una iglesia bíblica. Hoy vamos a entrar más profundo todavía. Esta vez vamos a hablar acerca de los miembros de la iglesia. Vamos a empezar a introducirnos en una serie de estudios los miércoles acerca de lo que es vida cristiana o la vida del cristiano, ¿sí? Y vamos a empezar a ver el carácter, el conocimiento y la capacidad de los discípulos, Todos sabemos que la iglesia invisible, la iglesia única de nuestro Señor Jesucristo, está integrada por pecadores arrepentidos y perdonados, cuyas vidas han experimentado la transformación, la regeneración, el nuevo nacimiento. En esta iglesia, la iglesia que edifica Cristo, la iglesia única, la iglesia universal, la iglesia invisible, no es posible que haya ninguna persona que no sea regenerada, que no haya nacido de nuevo. Es imposible que alguien que no ha nacido de Dios pertenezca a la iglesia de Cristo. Pero en la iglesia local, en la iglesia visible, en la iglesia terrenal, la que llamamos comúnmente las congregaciones, pueden existir 2 clases de personas. Los que son regenerados, nacidos de nuevo, convertidos, y los que son simpatizantes, personas que han estimulado su vida a una conducta que sea contenida justamente por la gracia de Dios, pero que nunca han llegado a tener una verdadera conversión. Digo esto basándome en lo que Jesucristo dijo en Mateo 7:21, diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y es claro ver en toda la Escritura que solamente aparecen 2 clases o dos tipos de personas en todo el mundo: los buenos y los malos, los salvados y los reprobados, aquellos que caminan en luz, aquellos que están en tinieblas, aquellos que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. La Biblia habla con toda claridad. Por eso es que siempre dijimos acerca de la dualidad. Nunca puede haber un término medio. Siempre la Biblia reveló de que hay solamente 2 caminos, uno ancho y espacioso y otro angosto. Siempre hay 2 destinos, el cielo, el estado de gloria, y la perdición en el infierno. Siempre la Biblia ha hablado de definiciones, que o eres frío o eres caliente, pero nunca tibio. Dios siempre ha llamado una definición. Por eso es que venimos enseñando, y uno de los miércoles enseñamos que no existe el cristiano carnal o el carnal medio cristiano, ¿sí? O es carnal o es cristiano. ¿Por qué basamos esto? Porque Jesús mismo también en Juan capítulo 3, hablando con Nicodemos, Él dijo: lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, yo me atrevo a hablar con convicción acerca de 2 clases de personas simplemente porque la Escritura lo revela y lo expresa. Por lo tanto, es necesario entender que dentro de una iglesia local, de una congregación, de las iglesias zonales, puede haber personas que integran fielmente la asistencia de esa iglesia local, pero uno será tomado, otro será dejado. Una persona se salvará y otra no se salvará. Y claro está entender de que la salvación no es por obras, sino por gracia, que es un favor que no merecíamos y que lo hemos recibido de parte de Dios para ser hijos suyos. Por lo tanto, asistir a la iglesia no salva,
tener una Biblia y leerla no salva, practicar las prácticas eclesiásticas no salva, ni siquiera ser un fiel cumplidor de los mandamientos tampoco salva, porque la Escritura muestra justamente que somos salvos por la gracia del Señor y por la fe, que es un don de Dios. Entonces, como vamos a introducir esta noche una serie de enseñanzas que van a ser todos los miércoles acerca de la vida cristiana o la vida del cristiano, vamos a comenzar dando la introducción para desarrollar sobre lo principal, lo más importante en la vida de un ser humano, el corazón. Vamos a hablar del corazón del creyente o el corazón de la persona que va a ser transformada por el Señor. Si quieren ponerle un título a la enseñanza, póngale: el problema del corazón es el corazón del problema. ¿Sí? ¿Tienen problema con el corazón? Muy bien, el corazón es un músculo que bombea sangre. Es uno de los órganos vitales. Si no es el más importante, es uno de los más importantes, pero es el que permite bombear la sangre. Pero en el lenguaje bíblico, el corazón tiene muchos significados que van a ser posiblemente uno de cada uno, una enseñanza de un miércoles o dos quizás, pero vamos a desarrollar hoy como introducción. Por ejemplo, en la Biblia se menciona el corazón como el intelecto, ¿sí? Y vamos a desarrollar un miércoles acerca de qué es lo que pasa cuando Cristo llega a la vida de una persona. ¿Qué pasa con el intelecto de la persona? ¿Puede cambiar? ¿Hay algo que es transformado realmente? Por supuesto. Sin la fe de parte de Dios, el Evangelio para nosotros sería una locura, ¿sí o no? Pero nosotros podemos creer en esa locura, que el mundo dice que es locura, simplemente porque nosotros tenemos fe. Entonces el intelecto, también los pensamientos, se lo asocia con el corazón, los pensamientos. ¿Ha tenido alguna vez problema con los pensamientos? ¿Qué problema los pensamientos, no? Y vamos a hablar acerca de los pensamientos. Por eso digo, capaz que cada miércoles tocamos uno de estos puntos y lo desarrollamos. Vamos a aprender mucho, hermanos. También se lo conoce como las actitudes. El corazón es conocido como las actitudes. Todo esto lo va a subrayar como temas que vamos a desarrollar en estos miércoles. También como las decisiones. ¿Cuántas veces decidimos mal, tomamos malas decisiones? Entonces tenemos que tener bien en cuenta qué son las decisiones. El corazón también es expresado como los deseos. Los deseos. Vamos a aprender acerca de esto. Las emociones y por supuesto el carácter de la persona. Entonces, para poder desarrollar esta enseñanza, vamos a meternos dentro de lo que se llama la doctrina del hombre, conocida como la antropología, la doctrina del hombre. ¿Por qué necesitamos conocer la doctrina del hombre? ¿Por qué necesitamos conocer al hombre? Para poder entender justamente la obra gloriosa de la conversión que nuestro Señor hizo. Ser transformados, nacer de nuevo. Un nuevo ser ha nacido dentro de este estuche viejo que se va desgastando, que va muriendo. Hay un nuevo ser. Todo eso lo vamos a aprender. Pero hoy quiero limitarme a dar la introducción a lo que es vida cristiana. El corazón del hombre. Vamos a comenzar con Mateo capítulo 15, versículo 18. Vamos a usar bastante la Biblia hoy. Mateo capítulo 15, versículo 18 al 20. Y vamos a poder entender muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos sorprendemos o nos sentimos maravillados o sorprendidos o quizás a veces también
no lo podemos entender. Cuando escuchamos, sabemos o vemos algunas reacciones de las personas. Uno puede decir, es increíble. A veces decimos, no lo puedo creer. O cuando alguien te cuenta lo que hizo alguien, decimos, no te puedo creer lo que me estás contando. Esas expresiones son de asombro o de admiración o de una sensación de sorpresa. ¿Por causa de qué? Cuando escuchamos del adulterio, del homicidio, cuando escuchamos acerca de las fornicaciones, de los robos y de cuántas cosas más que el hombre es capaz de hacer. La Biblia enseña muy claro acerca de esto. Y Jesús dijo lo siguiente en el capítulo 15 de Mateo, versículo 18. Dice, Jesús dijo, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Uno de estos miércoles vamos a desarrollar acerca de los pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Tomando la base escritural, la Biblia dice que el corazón es el culpable de lo que nosotros somos. ¿Alguna vez nosotros nos hemos arrepentido, nos hemos lamentado de actos que nos avergonzaron? ¿O pensamientos, o palabras, o actitudes, o reacciones que hemos terminado dañando incluso a personas que más amamos? ¿Cuántas veces hemos sido culpables de reacciones y acciones que son desagradables ante los ojos de Dios? La Biblia dice que el corazón es el principal problema del hombre. El corazón. Alguien puede decir, desde que consiguió ese trabajo se echó a perder, porque el dinero lo echó a perder. ¿Qué cree usted? ¿Que el dinero lo echó a perder o ya estaba perdido aún cuando era pobre? Ya estaba perdido, ya estaba echado a perder. Desde que se casó con fulana de tal, se echó a perder. ¿Será así? No. Desde que hizo tal cosa, se echó a perder. No. Sino es que la naturaleza de un corazón que no está gobernado, no está sujeto al gobierno y al señorío de Cristo, es el principal problema contaminante de la vida de una persona. Y como dije al principio, en una iglesia local hay personas que están bajo el gobierno de Cristo porque han nacido del Espíritu. Pero hay personas también dentro de una iglesia local que son rebeldes por naturaleza, que no pueden sujetarse a la ley de Dios, que no pueden ni siquiera retener la palabra del Señor porque no han nacido del Espíritu. Y los que son de la carne, según dice Pablo, buscan las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Por una cuestión de naturaleza, el chancho vuelve al chiquero. ¿Sí o no? Siempre. Entonces, como hemos titulado la enseñanza, el problema del corazón es el corazón del problema. Ahí está el punto más álgido, más peligroso, que incluso la palabra de Dios dice que tenemos un serio problema si no estamos bajo el gobierno de Jesucristo. Vamos a ir al Proverbio, capítulo 2. Proverbio, capítulo 2. Bueno, Proverbio habla muchísimo acerca del corazón. Dice el versículo 6, porque Jehová da la sabiduría
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Provee de la sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las verdades del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Hay un momento que el corazón de una persona es transformado. Solamente ese cambio, esa vida transformada, esa vida bajo el gobierno de Jesucristo, que hace que los pensamientos, el intelecto, las emociones, las actitudes, las decisiones, el carácter, sea que muestre una diferente manera de vivir y que principalmente Dios es glorificado. El punto principal es que es Dios el que ha traído tu vida y la puso bajo su gobierno. Pero, sin embargo, la Escritura muestra que el corazón del hombre tiene una inclinación permanente hacia el mal. Vamos a Génesis capítulo 6. Dios vio esto. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué entiende usted por algo que es solamente? Cuando usted va a comprar sándwiches de milanesa en un lugar donde venden sándwiches de milanesa y solamente venden sándwich de milanesa, ¿usted va a pedir una porción de torta? No, porque le va a decir aquí solamente se vende milanesa. Muy bien, no hay opción para otra cosa, porque solamente hay esto. Dios dice en su palabra que el hombre, a causa del pecado, su corazón está inclinado solamente hacia el mal. Solamente hacia el mal. Las cosas buenas o las obras buenas que el hombre natural puede hacer son simplemente actos de providencia de Dios que hace que el hombre pueda hacerla, pero no pertenece en absoluto a algo que naturalmente lo pueda haber hecho. Porque la Escritura, y mi fe está puesta en la palabra de Dios, dice que el hombre solamente de continuo piensa en el mal. Lo único que hay en su corazón es hacer lo malo. El versículo 12 del capítulo 6 dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El resultado de tener un corazón inclinado solamente al mal siempre va a ser la corrupción. Y la corrupción en toda la tierra se está viendo hoy, en pleno siglo XXI, mucho más que antes. Porque a medida que más se multiplican los habitantes en el mundo, más se multiplica la maldad. Porque el mal está en el hombre. ¿Entendió? El mal está en el hombre. El hombre está inclinado sin Dios únicamente hacia la maldad. Y siempre la maldad va a afectar a la tierra, a la creación. Recuerde que Jehová Dios, en el juicio del Génesis capítulo 3, le dijo Dios a Adán: por tu culpa la tierra será maldita.
Dios no la maldijo a la tierra. Dios fue muy claro y le dijo, por tu culpa, por tu causa, por tu pecado, la tierra será maldita y le crecerán espinas y cardos, tierra seca, árida. Por eso que tiene muy grande el paralelo entre el Salmo 68:6 que dice, los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Por causa de qué? De la maldad, a causa de la iniquidad, a causa de la rebelión. Por lo tanto, podemos entender que Jesús, cuando dijo que todos los malos pensamientos y todas las actitudes corrompidas que ofenden a Dios y que maldicen, arruinando, corrompiendo a toda la creación, sale del corazón del hombre. Por lo tanto, de la única manera que el hombre puede ser transformado y puede tener una vida totalmente diferente, porque eso lo vamos a ver más adelante, lo que es el corazón bajo el gobierno de Cristo y lo que es el corazón en rebeldía a Jesucristo. Y ustedes van a ver con la Escritura muchas cualidades de estos dos corazones, el que está bajo el gobierno de Cristo y el que está en rebeldía hacia Jesucristo. Va a ver las repercusiones y las consecuencias. ¿Alguna vez usted conoció a una persona que era dura y sigue siendo duro, terco, malo? Una persona dice, no puede ser que sea tan mala esa persona, tan dura, tan hostil. La Escritura, y eso lo vamos a ver ahora, en este momento, como simplemente una introducción a lo que vamos a ver más adelante, lo que es justamente un corazón endurecido. Pero el corazón endurecido por naturaleza es malo, pero endurecido por soberanía de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, Éxodo. Vamos a ir desde el capítulo 7 de Éxodo. Vamos a ir un poquito desde el 4. ¿Se acuerda cuando Dios llamó a Moisés para encomendarlo a la tarea de libertador del pueblo que estaba esclavo en Egipto? Dice la Escritura que cuando Dios, una vez que encomendó a Moisés y le dio pruebas indubitables de que él iba a ir con él y lo iba a respaldar, Moisés tenía que volver a Egipto y no tan solo enfrentar o confrontar al faraón y a todos sus sirvientes y a todo su ejército, sino también llevar convicción a los hebreos que ni siquiera conocían quién era Dios, su Dios. Era una tarea difícil. Pero lo que vamos a ver es la obra soberana de Dios endureciendo el corazón. Y vamos a ver la Escritura. Capítulo 4 de Éxodo, versículo 21, dice así la palabra. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Nosotros tomamos lectura de la Escritura de una manera ya concebida, sabiendo toda la historia. Pero póngase en el lugar de Moisés. Póngase en el lugar de ir a cumplir una tarea que Dios dice, vas a ir y vas a hacer todo lo que te digo, pero yo me voy a encargar de ablandar el corazón del faraón para que él lo deje ir. Sería la novela ideal, sería la película ideal para nosotros. Pero sin embargo dice la Escritura, pero yo endureceré el corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Aquí encontramos nosotros un acto soberano de Dios. Y habíamos visto la semana pasada en Proverbios 21:1 que dice, el corazón del rey está en las manos de Dios y Él lo inclina para donde Él quiere. Por lo tanto, Dios a quien quiere endurecer
endurece. Eso dice la palabra de Dios. En el capítulo 7, vuelve a decir otra vez, y en el versículo 3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Muchas veces el corazón endurecido de una persona es a causa de la gloria de Dios, porque Dios quiere glorificarse por sus señales, por sus maravillas, por su acto soberano. Versículo 13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Lea conmigo lo que dice después de la coma. Como Jehová lo había dicho. Ve que es un propósito y resalta que se endureció el corazón del faraón como Jehová lo había dicho. Versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. ¿Por qué no quiere dejar el faraón ir al pueblo? Porque el corazón está endurecido. Las preguntas se responden con el mismo texto, ¿sí? ¿Y por qué no quiere el faraón? Porque el corazón está endurecido. ¿Y por qué el corazón del faraón está endurecido? ¿Por qué Dios lo endureció? Porque se iba a glorificar a través de las señales y de las maravillas que iba a hacer para demostrar a un pueblo incrédulo que no conocía quién era Dios. Viendo esa obra gloriosa de Dios, el pueblo lo iba a entender. Pero Dios muchas veces utiliza este recurso, endurecer el corazón. ¿Ha tenido enemigo alguna vez usted? Gente que dura y lo confrontaba siempre. Y uno dice, pero ¿hasta cuándo este hombre va a ser así? ¿Hasta cuándo esta situación? Muchas veces Dios endurece el corazón del rival para mostrarte a ti o desarrollar tu fe y tu confianza en Él, de que Él es soberano y que Él va a actuar conforme a su propósito eterno. Eso lo dice la palabra. En el capítulo 7, versículo 22, dice, y los hechiceros de Egipto hicieron los mismos con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó. ¿Y qué dice allí? Como Jehová lo había dicho. Jehová dijo, Jehová cumple. El Señor habló y el Señor hizo. Todo lo que acontece es algo que Él lo ha establecido. Si esto sucede, es como el Señor lo ha dicho. ¿Quién dio ese respaldo espiritual? Jesucristo. Él dijo, cada vez que alguien quería impedir que Él sufra o muera o sea perseguido, Él dice, dejen, porque es necesario que se cumplan las Escrituras. Había algo determinado desde la eternidad. Había un pacto de redención eterna que debía cumplirse. Por lo tanto, aún la adversidad, el conflicto, el padecimiento y todas las cosas más oscuras, Dios está en control. Amén. En el capítulo 8, versículo 15 dice, y viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. ¿Y qué dice allí? Como Jehová lo había dicho. Curioso, ¿no? Ver siempre que resalta la Escritura que cada vez que habla del corazón endurecido de Faraón es como el Señor lo había dicho. Versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Capítulo 8, versículo 32 dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Capítulo 9, versículo 7 dice, entonces Faraón, y aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no los dejó ir.
capítulo 9, versículo 12 dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Vuelve a decir, Moisés no podía sorprenderse por cada vez que hacía una de las señales de las plagas. ¿Se acuerdan que eran 10 plagas? Y Moisés habrá dicho, seguro que esta vez se va a ablandar. Y se endurecía. Moisés no tenía por qué reclamar a Dios diciendo, Señor, ya van 5 plagas, 5 señales y se pone más duro el corazón. ¿Por qué? No lo dijo nunca Moisés. ¿Sabe por qué? Porque siempre la Escritura dice que cada vez que Dios endurecía el corazón del faraón, le decía, porque así lo he dicho yo. Cada vez que hacía algo, Dios decía, yo estoy en control. Yo lo he determinado. Yo lo dije. Y así va a suceder. Por eso es que toda la Escritura está abierta a los ojos de aquellos que con la luz del Espíritu Santo pueden interpretar y leerla. ¿Por qué? Porque no hay secretos que no hayan sido revelados en las Escrituras. Si hay secretos es porque tenemos un Dios de misterios y cuando Él quiere lo va a revelar. Y si no lo va a revelar, forma parte de su soberanía. Pero lo que está escrito ha sido revelado. Por eso, hermanos, si Jesús dijo que vienen los días difíciles, antes del fin habrá guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, terremotos. Va a haber gente que se va a entregar como Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé. ¿Ustedes creen que por nuestras oraciones y nuestras marchas públicas y nuestro no estoy de acuerdo, vamos a detener lo que Dios ya ha decretado? No. A causa de la ignorancia de la palabra, muchos quieren ir en contra y sin darse cuenta están peleando contra Dios. Dios dijo cada cosa que va a suceder y están aconteciendo y van a cumplirse todas sin faltar ni siquiera una de ellas. Todo lo que dice la palabra se va a cumplir porque Dios lo ha dicho. Amén. En el capítulo 10, versículo 1, dice, Jehová dijo a Moisés, entra en presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos mis señales. Capítulo 10, versículo 20 dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los dejó ir a los hijos de Israel. Capítulo 10, versículo 27 dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Capítulo 11, versículo 10 dice, y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió los hijos de Israel fuera de su país. Siempre hay soberanía de parte del Señor. Ahora, si encontramos nosotros esta soberanía, vamos a ver en el capítulo 14 que vuelve a decir o a hacer hincapié de un Dios soberano. Versículo 4, 14:4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. ¿Qué encontramos en todos estos textos que hemos dado como ejemplo? Que el corazón del hombre se endurece porque Dios determina endurecer. ¿Escuchó? Dios está detrás de todo esto. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Pablo decía, citando justamente a Éxodo, yo endureceré el corazón de quien quiera endurecer y tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Habla de un Dios soberano. Entonces, las aplicaciones que debemos tener en esta noche de introducción acerca de el corazón del hombre
podemos ver que necesitamos nosotros orar en todo tiempo para tener nuestro corazón puro delante del Señor. Aprender a orar. Purifica mi corazón, Señor. Purifica mis pensamientos, Señor. Purifica mis decisiones, Señor. Purifica mis actos y mis actitudes. Purifica mis emociones. Purifica mi carácter. Fíjense ustedes que hablando del corazón hablamos de un abanico de cosas que nos identifican. ¿Cuántas veces nosotros oramos y oramos mal y no sabemos cómo referirnos delante del Señor? Y la palabra está llena de enseñanzas acerca de los pensamientos, de las actitudes, de las emociones, del carácter del hombre. La palabra de Dios habla mucho acerca de los deseos. Y no podemos hablar de otra cosa sino que del corazón de la persona. Por eso es que si vamos a hablar de vida cristiana, si vamos a hablar de los que integran la iglesia de Cristo local, es necesario que entremos en la doctrina del hombre, entremos en la antropología, entremos a conocer nuestro corazón. Por eso el rey Salomón decía de parte de Dios: dame, hijo mío, tu corazón. Y también dice: sobre toda cosa guardada. Si vas a guardar cosas, si vas a atesorar, si vas a guardar tesoros, si vas a guardar dinero, bienes, posesiones, sobre toda cosa que guardes, antes que nada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es muy importante lo que la Escritura nos dice. Y el propósito de esta enseñanza que comenzamos hoy, una nueva serie, es para que la conducta y el estilo de vida de usted como un hijo de Dios sea evaluada ante la palabra de Dios y ante el testimonio del Espíritu Santo de que usted ha sido una persona convertida y por lo tanto debe vivir en una manera santa y piadosa en toda su vida. La Escritura nos lleva a esto. Primera de Reyes capítulo 3, versículo 9. Dice así la Escritura. Primera de Reyes capítulo 3, versículo 9. Esta es una oración, ¿sí? Y esta es la oración que debemos tener todos, siempre. Una oración de un corazón puro. Dice el versículo 9, Primera de Reyes capítulo 3, versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Se acuerda de quién era esa oración? Salomón, pidiendo sabiduría. Pero un corazón entendido, un corazón que alcanza sabiduría de Dios o recibe sabiduría de Dios, es principalmente para discernir. Y el problema más grande de muchos cristianos es la falta del discernimiento. Dicen bueno a lo malo y a lo malo le dicen bueno. Aprueban y abrazan lo que Dios rechaza y lo que Dios demanda. Muchos dicen eso no lo queremos. ¿Por qué el cristiano hace todo lo contrario? Porque no puede agradar a Dios. Porque su corazón no es limpio delante de los ojos de Dios. ¿A causa de qué? De la misma vida no consagrada. ¿Por qué causa Dios endurecía el corazón de Faraón? Soberbia, rebelión, autosuficiencia y principalmente un corazón enemigo. Duro, no quería, era desafiante a Dios. Por lo tanto, si nosotros tenemos testimonio que somos hijos de Dios y el Espíritu nos da ese testimonio, nuestra oración, al igual que la hizo Salomón: Señor, dame un corazón limpio y entendido en tu sabiduría para que sepa discernir entre lo bueno y lo malo. El resultado de esa oración la vemos recién en Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante, cuando dice la palabra
que los que han alcanzado madurez son los que por el uso de la madurez tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. Alcanzar madurez es una persona que aprende a vivir no por una ley moral, sino justamente por la madurez espiritual. Porque si Cristo vino a librarnos de la ley, no es porque la ley desaparece, sino es que yo voy a ser una persona fiel a mi esposa, no porque la ley dice no adulterarás, sino porque he aprendido a discernir que no debo cometer adulterio. ¿Se entiende lo que digo? Pero si yo tengo que hacer todo porque dice la ley, entonces no entendí lo que es la gracia. Es un estado de madurez, es un estado de discernimiento, donde los sentidos, esos 5 sentidos que tenemos nosotros, están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué significa ejercitar? Práctica. La palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y la palabra ocuparse, traducida del griego, es la misma palabra ejercitarse. ¿Saben por qué hay hermanos que no pueden parar de pecar? Porque ejercitan el pecado día a día. ¿Saben por qué hay hermanos que pueden vencer sobre el pecado? Porque empiezan a ejercitar su vida espiritual para confrontar esas tentaciones. La oración, la devoción, la dádiva, la adoración, la vida consagrada. Tienen muchas maneras de ejercitar. Pero la palabra de Dios nos está llevando a que tengamos un cambio. Mira lo que dice el capítulo 8 de Primera de Reyes, versículo 61. Capítulo 8, versículo 61. Dice así: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos, guardando sus mandamientos, y como en el día de hoy. Muchos pueden decir, bueno, pero nadie puede ser perfecto. Recién vamos a ser perfectos cuando Cristo venga. Y es verdad. Pero la palabra perfecto aquí también hace sentido a la madurez. Cuando alguien alcanza madurez, puede ejercitar con mucha autoridad el dominio de la palabra aplicada. Mira, hermanos, para poder medir el estado de madurez, comienza viendo cuánto usted conoce de la palabra de Dios. El oscurantismo ha infectado y ha inyectado un veneno feo en la iglesia. Ese veneno feo es pensar que únicamente el que se para detrás de un púlpito es el único que debe saber la Biblia y lo demás no hace falta. Total, vamos a escuchar lo que nos predican. Eso es un error y no es bíblico y es altamente contaminante. Usted debe, ¿saben cuál es la responsabilidad de la iglesia? Que lo que se predica de acá, usted corrobore en su casa de lo que se ha enseñado, porque así somos nobles. Los nobles, los más nobles, son aquellos como Berea, que escudriñaban las escrituras y corroboraban de lo que Pablo les había enseñado. En verdad, provenía de parte de Dios. Pero como hay muchos que están en la iglesia moderna, que ni siquiera conocen los libros de la Biblia, es un serio problema. Se aplica perfectamente Oseas capítulo 6 cuando dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Por qué le faltó? Porque ustedes desecharon el conocimiento. Desechar es tener por inútil, por inservible, por basura. No hace falta conocer. Yo necesito una experiencia con Dios, una experiencia espiritual. No hace falta tener conocimiento. Es un error. Jesús en su oración intercesora de Juan 17, versículo 3, dice: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios único y Padre eterno, y a mí, a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Está diciendo que la eternidad significa conocimiento, conocerle,
conocer al Dios que adoramos, conocer de sus atributos, conocer de sus nombres, conocer de su carácter, conocer de su soberanía, conocer sus decretos, conocer su verdad, su amor, su justicia. ¿Cuántos no conocen? Por eso decía la otra vez, no podemos llamarnos cristianos si Cristo no es el Señor, y tampoco podemos llamarnos bíblicos cuando ni siquiera conocemos la Biblia. Necesitamos tener un corazón maduro. ¿Y cómo es el crecimiento de una persona? ¿Cómo alcanzamos madurez? Comiendo, alimentándonos. Ninguna persona crece con una computadora, con un libro, no. Una persona crece con un plato de comida. Y si esa comida es nutritiva y sustanciosa, crece porque se alimenta. Y el crecimiento es natural. Jesús es el pan de vida. Y dice la Escritura, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Pónganse a ver la palabra y van a encontrar el carácter de Cristo y la manifestación de su gracia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero necesitan, ¿qué cosa? Ustedes poner su vida en compromiso al estudio y a la lectura diaria y abundante de la palabra de Dios. Vivimos en el mundo light. ¿Se dio cuenta que todo es light? Todo es sin grasa, sin azúcar, sin calorías. Todo es light. Por lo tanto, la educación y la enseñanza también es light. Todo es light, todo es simple, todo es sencillo. ¿Se dio cuenta que el mundo está tan acelerado que queremos todo instantáneo? El puré instantáneo, el café instantáneo, todo instantáneo, ¿no? Yo me acuerdo, era chico y sabía ver una propaganda de un té. ¿Se acuerdan? Me tomo 5 minutos y me tomo un té. Hoy 5 minutos es mucho tiempo. ¿Usted no sabe qué es perder 5 minutos para tomar un té? Es mucho tiempo, mejor todo instantáneo, todo rápido. Y por ser así, muchas personas han simplificado su devoción diaria o su lectura diaria a lo más rápido y lo más instantáneo. El almanaque bíblico. Ahí tiene pegadita la fecha, un versículo, entonces hace su devocional. Lee allí y ya está, Señor, ya leí. Haga la prueba de alimentarse todos los días con media galletita criollita. Todos los días. Cuando llegue más o menos a las 11 de la mañana lo quiero ver. Y si pasa caminando por una obra de construcción y qué olor los muchachos, ¿no? ¿Por qué usted en lo natural no soporta el no comer y en lo espiritual está tan flaco? Porque no tiene un corazón entregado a la disciplina del estudio bíblico. ¿En qué invierte usted su tiempo? Dígame qué es lo que usted hace, le diré quién es usted. ¿En qué invierte su tiempo? ¿Internet? ¿Deportes? ¿Películas? ¿Fútbol? ¿Recreación? ¿Gimnasio? ¿Placeres? ¿Viajes? ¿Shopping? ¿Trabajo excesivo? ¿Chismear con la vecina? ¿Qué es lo que hace usted permanentemente? Y dice, mire, no puedo a tal hora porque de tal hora a tal hora voy al gimnasio. De tal hora a tal hora voy al atelier de pintura. De tal hora a tal hora me voy a aprender cocina. Y de tal hora a tal hora tengo que quedarme en casa a hacer las cosas de la casa. ¿Y cuándo lee la palabra? Es que ya estoy cansado. Usted no sabe, tengo un deseo de la palabra, pero estoy tan cansado. ¿Se entiende? Cuando esta palabra dice el versículo 61, sea, es imperativo, es una orden, es un mandamiento. Y como nosotros hemos nacido del Espíritu, tenemos nuestro Padre espiritual que da órdenes, da mandatos. Sea, pues, perfecto, maduro de corazón,
¿Qué es corazón? Maduro de intelecto, maduro de pensamiento, maduro de actitud, maduro de decisiones, maduro de deseos, maduro en emociones y maduro en carácter. ¿Cómo logramos esto? Toda escalera comienza por el primer escalón, hermanos. ¿Sí o no? Usted puede subir 4 o 5 escalones juntos corriendo, pero se va a cansar y tiene la altísimas probabilidades de caerse. Y la caída es dura y quebranta. Pero cada escalón ha sido pensado y creado para su uso, para que de una manera pausada, persistente y progresiva siga caminando y cuando menos se dé cuenta, alcanzó altura. La vida cristiana es un proceso y es un proceso disciplinario, es un proceso efectivo y es un proceso que se nota el crecimiento. Por eso es que vemos tantos cristianos de la iglesia terrenal que fluctúan, porque viven por sus emociones. Pero en esa iglesia también hay cristianos que pertenecen a la iglesia verdadera y que ante la adversidad se hacen más fuertes todavía. ¿Por qué? Porque están llenos en su corazón de la palabra del Señor. Confiese sus pecados y humíllese. Es el primer escalón. ¿Quiere comenzar a subir esa escalera? ¿Está aquí o se fue? ¿Quiere comenzar o no? ¿Le gustaría subir esa escalera del crecimiento? El primer escalón es humíllese, confiese sus pecados y empiece de cero. Apocalipsis 2:5 creo que dice, por tanto recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y empezá de nuevo. ¿De qué altura venía usted? Y ya anda por allá abajo, por el zócalo. ¿De qué altura venía usted? Usted no sabe lo que yo hacía, no sirve, ya se cayó, está abajo. ¿Qué tiene que hacer? Arrepiéntase, confiese y empiece de nuevo. Hay algo que solamente tenemos nosotros, hijos de Dios, la capacidad de decir, hey, enemiga mía, no te burles de mí. Aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. Voy a ver. Solamente nosotros somos una generación distinta en este planeta. Somos una raza distinta. Somos un verdadero pueblo originario. ¿Saben por qué? Porque tenemos origen. Nuestro origen es en Dios. Tenemos una identidad. Y nosotros, dice la palabra, no somos como los del mundo. Por esa razón, tenemos que mostrar una vida diferente. ¿Cómo aplicamos esa vida? Colosenses capítulo 3, versículo 14 dice, ¿cómo debe ser nuestra vida aplicada? ¿Y qué debe haber en nuestras vidas? Colosenses capítulo 3, versículo 14. Dice así la Escritura. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Un corazón que estaba antes inclinado solamente al mal y que de pronto ahora podemos expresar amor, es simplemente porque la palabra de Dios dice en 1 de Juan que hemos recibido en nuestros corazones el amor del Padre. Versículo 15. No tan solo el amor, ¿qué más? Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Esto parece que está con ganas de molestarme hoy. Se cae a cada rato. Disculpe si estoy medio en los anteojos así, medio chanfleado hoy, ¿no? Por ahí cuando me vean que ya estoy mirando así, porque esto se cae. La paz de Dios gobierne vuestros corazones. ¿Cómo vemos nosotros un cristiano que está bajo el gobierno de Dios?
¿Qué es lo que se ve en el hermano? Paz. ¿Por qué? Porque tiene mucha plata, porque tiene una casa muy segura, con alarma, 3 autos, acaba de ganar recibir el 4.º auto, 0 kilómetros, tiene su heladera llena, no tiene problema. ¿Cómo no va a tener paz ese hermano, no? ¿Será así? No. ¿Cómo medimos la paz en una persona que está con su corazón bajo el gobierno de Cristo? Le hago recordar, en la tempestad del barco, de la barca, en la oscuridad y que todo decía, no estamos por morir. Allá venía Jesús caminando arriba de las aguas y le dice, paz. ¿Dónde vemos la paz? ¿Dónde experimentamos la paz? ¿Dónde vivimos la paz? Ya sé que en Cristo, pero ¿cuándo? En la prueba, en la tribulación, en la persecución, en la angustia, cuando raspa la olla, cuando no hay nada en el chanchito, cuando empieza a decir, oh, y ahora, ¿quién podrá salvarme? Eso es ficción, pero nosotros sabemos muy bien porque la Escritura dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? ¿Del Banco Nación? No, hermanos. ¿De la iglesia madre de los Estados Unidos que nos dé un dinero? No, hermanos. ¿Cuántas personas ponen su confianza en cosas terrenales? Y por ser terrenales son pocos duraderas, frágiles. Mi confianza viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Aquí vemos nosotros la aplicación, no tan solo revestidos del amor, sino de la paz del Señor, que gobierna tu corazón. La paz que gobierna en tu intelecto, la paz que gobierna tus pensamientos, la paz que gobierna tus actitudes, tus decisiones, tus deseos, tus emociones, tu carácter. Paz en el corazón. ¿Cómo alcanzamos? Hay hermano que puede decir, qué lindo, cómo me gustaría eso. Me ora para que reciba eso, no es un pase mágico. Se empieza por quebrantarse, empieza por humillarse, empieza por reconocer que usted es débil y que necesita de Él, porque Él no es poderoso en los poderosos, Él es poderoso en los que se declaran débiles, necesitados del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 15 dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed como agradecidos. ¿De qué? De que fuimos llamados a integrar un solo cuerpo. O sea que si integramos un solo cuerpo, quiere decir que no soy yo solo en el cuerpo. También está el hermano y la hermana. Y también con luchas y con aflicciones y con persecuciones y con caídas y debilidades. Claro, ahí está el hermano. Pero todos hemos sido llamados a estar bajo el gobierno de Jesucristo. Y el versículo 16, esto muestra justamente la evidencia de un corazón que está bajo el gobierno de Cristo. Dice, la palabra de Cristo more, viva, habite, permanezca. ¿Cómo? ¿Un poquito cada día? ¿Cómo dice allí la Biblia suya? ¿Qué es abundancia? Mucho. Muy bien. Paréntesis. Piense. ¿Cuánto de abundancia bíblica tuvo hoy usted? Piense. A ver, le doy 10 minutos para que piense. 20, no le alcanza 10. ¿Cuánto de abundancia bíblica tuvo hasta las 9:20 de la noche del día 25 de septiembre? No, es que a las 11 yo entro en intimidad con el Señor. Bueno, perdón. Pero me lo puede decir a mí.
cuánto abundante llenura de la palabra ocupa lugar en tu corazón. Hace mucho tiempo dije que Dios no llena llenura de nadie. Para que Dios llene, ¿cómo debo estar? Vacío. Es el principio. Mientras más vacío esté acumulado, la cantidad del vacío acumulado determinará la cantidad de la llenura. Dios no llena llenura. Si no hay tiempo y no hay espacio para que la palabra abunde en usted, es porque en su intelecto, sus pensamientos, sus actitudes, sus decisiones, sus emociones, sus deseos y su carácter, no hay lugar para Dios. Porque estoy tan lleno del mundo, de películas, de deporte, de música, de gimnasio, de recreos, de paseos, de compras, de shopping, de tantas cosas, que no hay lugar. Entonces es cuestión de replantearse. ¿Y de qué sector estoy yo dentro de la iglesia? ¿De los que están por el camino ancho y pernicioso? ¿O de los que van transitando por el camino angosto que tipifica angustia? La misma palabra da evidencia. Y no estoy diciendo que porque no haya leído hoy la Biblia, o ayer, o antes de ayer, o hace una semana, o hace un mes que no tiene lectura bíblica, no estoy diciendo que usted no sea del Señor. Pero estoy evidenciando un terrible desorden espiritual e inmadurez en su vida. Por eso es que Satanás se hace un festín con usted. Porque velad y orad. Porque Satanás, vuestro adversario, anda alrededor buscando a quien devorar, merodeando, buscando a quien devorar. ¿Se da cuenta? La oveja devorada por el león es porque se escapó del rebaño. Se distrajo, se fue al costado, no se dio cuenta, vio pastitos verdes allá, pero el pastor decía, por allá es más seguro. Pero vio los pastitos verdes y se apartó del rebaño. Ahí está el peligro. Y si predicamos de un Dios justo, las consecuencias del pecado son justas, hermanos. No podemos enojarnos con Dios diciendo, eres malo, Señor, ¿por qué has permitido que me pase esto? No es malo Dios, Dios es justo, Dios es fiel y es justo. Por eso dice, mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz y me siguen. Me siguen. ¿Está siendo muy dura ya la palabra o vamos bien? ¿Vamos bien? Mejor que sea dura o no. Algo bueno va a salir o no. Por lo menos se va a olvidar del dolor de espalda, de rodilla, de cabeza. Le va a doler el alma ahora, ¿no? Hasta que entre en tratamiento. Bendito sea el Señor. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Y cuál es el resultado? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Esto es lo que debería ser en nuestras vidas aplicada el gobierno de Cristo en nuestro corazón. Pero hemos titulado la enseñanza de hoy, el problema del corazón es el corazón del problema, ¿no es cierto? Si no hay gobierno de Cristo, la Escritura dice que el corazón, por naturaleza, es algo que no podemos confiar. No podemos confiar.
Hay gente que dice, no sé, siento en mi corazón que debo hacer esto. Y uno, ay, está bien que lo sienta en el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón, el alma, la mente, ¿sí? Las emociones están allí. Está bien que lo sienta, pero hay que ver si está bajo gobierno del Señor o se está manifestando un corazón que es por naturaleza engañoso y perverso. ¿Qué será algo perverso? Malo. Pero se me hace que malo es todavía poquito comparado con algo perverso. ¿Qué es perverso? Por ahí va mejor, malvado. ¿Qué más? Malintencionado. ¿Sí? Pervertido. ¿Qué es algo pervertido? Algo corrompido. Algo que va a estropear, que va a arruinar, que el único objetivo es arruinar, devastar, destruir. Cuando Jesús dijo en Juan capítulo 10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Hablaba específicamente de Satanás o hablaba de la naturaleza de Adán? ¿Se da cuenta? Porque la naturaleza de Adán tiene la misma rebelión satánica. Tiene el mismo ADN de Satanás. La carne para nada aprovecha, es corrupción y muerte. Por eso en un consejo sabio, Pablo en 1 Corintios 15 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen, pudren, carcomen, destruyen, pervierten las buenas costumbres. Sin embargo, Pablo le escribía a Timoteo, decía, mas tú persiste en los que has aprendido, que desde niño has sabido las Escrituras. Habla de una costumbre sana. Por eso es que con quien usted frecuenta, con quien usted se junta, con quien usted comparte, escucha, habla, opina, enseña, recibe, se siente feliz, se siente en su ámbito, eso determina quién es usted. ¿Por qué? Porque Jesús dijo claramente, el que no es contra nosotros, por nosotros es. El que no junta, desparrama. No puede haber alguien malintencionado que predomine y tenga éxito en un grupo de gente recta y madura. ¿A quién va a atacar siempre el malintencionado? Cuando Pablo habla, incluso Pedro habla de los falsos profetas, de aquellos lobos rapaces, entran a los débiles, a los niños espirituales, los confunde, los seduce y dice, y por ganancia, por amor a las ganancias deshonestas, por vanidad, harán mercadería de vosotros. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la actitud correcta es siempre evaluar, antes de decidir, antes de ejecutar un pensamiento, antes de actuar, antes de hablar, someter nuestros pensamientos a la evaluación de Dios. Examíname, oh Dios, decía el salmista, y prueba mis pensamientos. Ve si en mí hay perversidad, Señor, y límpiame.
y guíame por camino recto. La mente de un hombre autosuficiente, soberbio y orgulloso, nunca somete sus pensamientos a la luz de las Escrituras. Nunca somete sus pensamientos a la evaluación de los ojos del Dios Santo. Dios todo lo sabe. Él sabe todo. Aún nuestros pensamientos los conoce desde lejos, dice la palabra. Pero el que es soberbio nunca somete. ¿Por qué? Porque cree en su autosuficiencia. Yo puedo, yo no me equivoco, jamás me equivoco. Y decido y hago esto y hago aquello y siempre el resultado está mal y después el culpable es Dios. No, hermanos. Dios no puede ser burlado. Por eso, mis hermanos, veamos lo que dice Jeremías 17:9. ¿Vamos bien hasta acá? Jeremías 17:9. La Escritura califica el corazón del hombre sin el gobierno de Cristo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Si habrá cosas engañosas en este mundo, ¿no? Pero dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y la pregunta que añade, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice la Escritura, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Y lea conmigo lo que dice allí. Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Usted vio que cuando se cita este versículo solamente se dice el versículo 9? Una cara de la moneda nada más. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Y ahí pone el punto final y cierran la Biblia. Se olvidan la postdata, ¿no? Se olvidan lo que dice después. Hay un corazón evaluado. Está puesto en balanza tu corazón. Y hay un Dios justo que no olvida. Y que a causa de su carácter de justicia recompensan públicamente aún los secretos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué quiere decir intención? Lo que pensé, pero todavía no lo hice. Señor, no es pecado, todavía no lo hice. ¿Y la intención? Puse la bala, di la vuelta al gatillo, ejecuté, pero no disparé, Señor. No es pecado. Pusiste la bala, diste la vuelta al tambor, remontaste el alma, apuntaste. ¿Y la intención? ¿Qué querías hacer? ¿Espantar un pajarito? ¿Hacerlo asustar? Es la intención, hermanos, el problema. ¿Cuál es la intención? ¿Con qué intención te acercas a una persona? ¿Con qué intención llamaste por teléfono? ¿Con qué intención le mandaste un mensaje de texto? ¿Con qué intención le diste dinero prestado? ¿Con qué intención venís a la iglesia? ¿Con qué intención traes tu ofrenda al altar? ¿Con qué intención te presentás delante de la gente? El problema es la intención. Hola. ¿Con qué intención te hiciste amigo de tal persona? Las acciones, los pensamientos y las intenciones. ¿Cuántos debemos aprender, no? Creo que nos va a llevar mucho tiempo para aprender acerca de vida cristiana. Pero dice, yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Acompáñeme por favor a Proverbio capítulo 28.
Proverbios 28. Dice el versículo 26. El que confía en su propio corazón es, ¿cómo? Necio. Esa palabra en el lenguaje vulgar o chabacano, ¿cómo se traduce necio? La tiene la T, mire. Pero la intención ya está en decirlo. Tonto. Tonto. Así trata Dios a aquellos que dicen que no hay Dios. Dice el necio, dice el tonto, dice, no hay Dios. ¿Sabían esto? Aquel que dice yo no creo en Dios, Dios dice yo no creo en los ateos. Yo no creo. Porque todos compareceremos delante de Él. Pero aquel que confía en su propio corazón es necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. Un corazón inclinado a la sabiduría es un corazón bajo el gobierno de Cristo. Estoy dando solamente introducción para lo que vamos a ver durante estos miércoles. ¿Qué vamos a ver en estos miércoles? Veamos rápido, por favor, cómo se manifiesta el corazón conforme a la palabra intelecto. Vamos a leer rápido estos versículos bíblicos para ir terminando. Mateo capítulo 13, versículo 15. Dice así la Escritura. Mateo 13, 15 dice así: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y el corazón y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Afecta el intelecto? Sí. Vamos a desarrollar esto el miércoles que viene. Lucas capítulo 6, 45, vamos a ver acerca de los pensamientos del corazón. Lucas capítulo 6, versículo 45, dice así la Escritura: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este es un principio de los pensamientos, eso lo vamos a ver más adelante. Acerca de las actitudes, Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así la Escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y ¿qué más dice? Y las intenciones del corazón. ¿De qué hablamos aquí? De la actitud de la persona. Tenemos mucho por qué ver y aprender. También vemos acerca de las decisiones. Proverbios 16, 1. Proverbios 16, 1 dice así: del hombre son las decisiones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Las decisiones. ¿Tomamos siempre decisiones conforme a la voluntad de Dios o erramos muchas veces? Esas son las cosas que tenemos que ver. Segunda de Corintios 9:7, en cuanto a las decisiones. Ya terminamos, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dice así la palabra del Señor:
Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegres. Hay una responsabilidad del hombre que debe tomar. Pero ¿por qué se manifiesta la mezquindad o por qué se manifiesta la generosidad? Todo esto también es de acuerdo a cómo está su corazón en cuanto a las decisiones. Todo esto lo vamos a aprender y vamos a ver por qué es que cuando yo debería haber actuado con dádiva y con abundancia de mi generosidad, he retraído mis manos con un corazón egoísta y mezquino. ¿Por qué? Muchas veces nos lamentamos y nos preguntamos ¿por qué? Y todo eso hace referencia a cómo estamos tomando las decisiones de acuerdo al gobierno de Cristo en la vida del cristiano. Con respecto a los deseos, veamos el Salmo 37:4. Dice así la Escritura: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No está mal desear cosas, no está mal pedir cosas al Señor, pero la Escritura nos enseña el modo correcto de pedir y el modo correcto de evaluar nuestros deseos. Hay deseos que provienen del Señor y hay deseos que provienen de la carne. Y dice la palabra muy claramente cómo debe ser nuestra actitud. Romanos 1:24 dice así acerca de los deseos. Romanos capítulo 1, versículo 24 dice: por lo cual, consecuencia, Dios también los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Las palabras concupiscencia hace referencia a los deseos desenfrenados, un apetito desenfrenado de la carne. Eso es concupiscencia. Cuando usted es tentado, no es tentado de parte de Dios, dice la palabra, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Cada uno de nosotros sabe perfectamente cuál es el deseo de nuestra carne. Y por eso es que nosotros, ante el deseo de la carne, dice la palabra de Dios, no satisfagáis los deseos de la carne. Eso significa, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. En cuanto a las emociones, vamos al Salmo 4, versículo 7. Todo esto son títulos, hermanos, de lo que vamos a ir estudiando a partir de esta noche, de los miércoles venideros. Salmo capítulo 4, versículo 7, dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Dios puede hacer una vida de fiesta en aquellos que están agradecidos. Y no importa, quizás el otro abunde en prosperidad, pero solamente Dios puede poner emociones correctas en el corazón de un hijo de Dios. ¿Se acuerda lo que decía el Proverbio 15:15? Todos los días son malos para el afligido. ¿Sí? ¿Se acuerda? Pero para el que es feliz, siempre es día de fiesta. Proverbio 15:15 en versión internacional. Para el afligido, así dice, todos los días son malos. Pero para el que es feliz, siempre es día de fiesta. Todos los días es fiesta. ¿Por qué? Porque está pleno, está lleno de parte del Señor. Juan 16:6. Fíjense acerca de las emociones. Juan 16:6. Dice así: antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Aquí habla, pasamos de la alegría y pasamos a otra emoción, tristeza. Jesús dice, porque les he dicho todas estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a sus discípulos? Muchachos, ha llegado la hora, me voy a morir, voy a resucitar
y voy a ascender a mi trono. Desde aquí ya no me verán hasta cuando me vengan en la venida gloriosa, porque volveré. ¿Qué pasó con el corazón de ellos? Se embargaron de tristeza. Las emociones, todas esas cosas, cuando las vamos aprendiendo, vamos a aprender a purificar nuestras emociones también conforme al propósito de Dios. Y por último, el carácter. Primera de Samuel capítulo 16, veamos el ejemplo de David, un hombre que tenía características de un corazón conforme al de Dios. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7, habla del carácter de un hijo de Dios. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué cree que Dios está viendo en este momento? ¿Cómo está peinado? ¿Qué ropa se puso? ¿Si se bañó o no se bañó? Hay gente que discrimina por apariencias, pero dice: Jehová mira el corazón. Puede estar muy bien visto ante los ojos de los demás, pero dice la Escritura: yo no lo acepto. Fíjense, versículo 7, estamos leyendo, ¿no? Dice 16:7, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Qué encontramos? Dios a quienes desecha, Dios a quienes escoge. Bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres a ti, porque gozará del bien de tu casa y será saciado de tu templo. Amados hermanos, vamos a entrar en esta noche a estudiar la doctrina del hombre, la antropología, el carácter, el corazón. Y les animo a que persevere, que no se quede y luche con la intención. Pueden venir noches lluviosas y usted puede decir: me voy a quedar. ¿Qué intención está tramando? Cuando más lucha tiene, más debe triunfar y más victoria debe tener. La perseverancia es un fruto de madurez en la vida de un cristiano. Vamos a orar y vamos a entregar esta noche al Señor. Espero que como introducción se haya enriquecido con la palabra del Señor y que pueda decir: Señor, quiero conocer tu gobierno, el gobierno de tu Espíritu en mi vida, Señor. Le va a hacer muy bien. ¿Cuántos agradecen al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? Bendiga su nombre. Vamos a orar y terminamos esta noche. Cierre sus ojos. Todas las cosas ante los ojos de nuestro Dios están abiertas, desnudas, ante Él, aquel que tenemos que dar cuenta. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por tus bondades. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, por la expresión de la sabiduría que hay en tu palabra. Queremos atesorarla, abrazarla, aplicarla a nuestras vidas para vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Gracias por tu disciplina. Gracias por tu corrección. Gracias por gobernar nuestras vidas. Porque incluso con el quebrantamiento
y con un corazón contrito y humillado, arrepentido de nuestros pecados, es cuando entendemos, Señor, que estamos en pleno proceso de madurez. Ayuda, Señor, a aquellos que ven este video y aún están en esas crisis de identidad o de creencias, que puedan definir sus vidas delante de ti, Padre Santo, y con un corazón humillado comenzar otra vez de cero. Tú no visitas museo de nadie, ni tampoco plumereas nuestros trofeos, Señor, porque todo lo que hacemos, sea de hecho de palabra, el único que recibe gloria eres tú, Señor. Y a ti te alabamos. Gracias, Señor, por cuidar de nuestras vidas y por ser el Dios de nuestra justicia. En ti confiamos y ponemos nuestro corazón en tus manos, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Rey de gloria, te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén.